Vamos a irnos rápidamente a Washington. Teníamos programada, bueno, el presidente Joe Biden tenía programada esta conferencia de prensa para hablar de Afganistán. Escuchemos. Y hemos procedido con rapidez para ejecutar los planes que teníamos preparados para responder a todos los interesados, incluso el colapso rápido que estamos viendo hoy. Hablaré más en un momento de los pasos específicos que estamos dando, pero quiero recordar a todos cómo llegamos aquí y cuáles son los intereses de Estados Unidos en Afganistán. Fuimos a Afganistán hace casi 20 años con objetivos claros: ir contra los que nos atacaron el 11 de septiembre de 2001 y asegurarnos de que Al-Qaeda no pudiera usar Afganistán como base para volver a atacarnos. Eso lo hicimos. Degradamos muchísimo a Al-Qaeda en Afganistán. Jamás renunciamos a la cacería contra Osama Bin Laden y le dimos. Eso fue hace una década. Nuestra misión en Afganistán jamás tenía que ser la forja de naciones. Jamás tenía que ser la creación de una democracia centralizada. Nuestro único interés vital en Afganistán sigue siendo hoy el que fue siempre: impedir un atentado terrorista contra el territorio estadounidense. Muchos años se ha alegado que nuestra misión tenía que ser estrecha: combate al terrorismo, no combate a la insurgencia ni forja de nación. Por eso me opuse al aumento de fuerzas cuando era vicepresidente, y hoy, como presidente, quiero que nos aboquemos a las amenazas que enfrentamos hoy, en 2021, no ayer. Hoy, la amenaza terrorista ha hecho metástasis mucho más allá de Afganistán. Al-Shabaab en Somalia, Al-Qaeda en la península arábiga, Al-Nusra en Siria, el Estado Islámico que quiere crear un califato en Siria y Irak y establecer filiales en distintos países de África y Asia. Estas amenazas merecen nuestra atención y nuestros recursos. Realizamos misiones eficaces de combate al terrorismo contra grupos terroristas en múltiples países, donde no tenemos una presencia militar permanente. De hacer falta, lo mismo haremos en Afganistán. Hemos desarrollado el contraterrorismo con una capacidad cada vez mayor que nos permitirá tener los ojos muy bien puestos en las amenazas para Estados Unidos y en la región, y actuar rápida y decisivamente de ser preciso. Cuando yo llegué al cargo, heredé un acuerdo que había negociado el presidente Trump con los talibán. Según su acuerdo, las fuerzas de Estados Unidos saldrían de Afganistán para el 1 de mayo de 2021. Meses después de que yo asumiera el cargo, las fuerzas estadounidenses ya habían disminuido durante el gobierno del presidente Trump de unas 15.500 a 2.500. Y los talibán estaban en su mayor fuerza militar desde 2001. La decisión que yo tuve que tomar como presidente de ustedes era continuar con ese acuerdo o estar dispuesto a volver a pelear contra los talibán en medio de la temporada de combate de primavera. No habría habido cesar el fuego después del 1 de mayo. No había acuerdo que protegiera nuestras fuerzas después del 1 de mayo. No había ningún statu quo de estabilidad sin víctimas estadounidenses después del 1 de mayo. Era solamente una realidad fría: o cumplir con el acuerdo de retirar nuestras fuerzas, o escalar el conflicto y mandar a miles más de estadounidenses al combate en Afganistán, a marchar hacia la tercera década de conflicto. Respaldo totalmente mi decisión. Después de 20 años, aprendimos por la mala que nunca hubo un buen momento para retirar las fuerzas de Estados Unidos. Por eso ahí seguimos. Teníamos muy claros los riesgos, planeamos todas las contingencias, pero yo siempre le prometí al pueblo estadounidense que les hablaría con la verdad. Y la verdad es que esto se dio más pronto de lo que preveíamos. ¿Qué pasó, pues? La dirigencia política de Afganistán
se rindió y huyó del país. Las fuerzas militares afganas se derrumbaron, a veces sin siquiera intentar pelear. Si acaso, los acontecimientos de la última semana refuerzan que toda participación militar estadounidense en Afganistán ahora era mejor no tenerla. Los estadounidenses no tienen por qué pelear una guerra y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a librar por sí mismas. Gastamos más de $1 billón. Adiestramos y equipamos a una fuerza afgana de 300,000 elementos, increíblemente bien equipados. Una fuerza más grande que las Fuerzas Armadas de muchos de nuestros aliados de la OTAN. Les dimos todos los medios que pudieran necesitar. Les pagamos sus sueldos. Mantuvimos su fuerza aérea. Una fuerza aérea que los talibán no tienen. Los talibán no tienen fuerza aérea. Les dimos apoyo aéreo cercano. Les dimos todas las oportunidades de determinar su propio futuro. No les podíamos dar la voluntad de pelear por su futuro. Hay unidades de fuerzas especiales y soldados afganos muy valientes y valiosos, pero para que Afganistán pueda montar ahora una resistencia real a los talibán, de eso no hay ninguna posibilidad. Un año más, 5 años más, 10 años más, 20 años más de presencia militar estadounidense en el terreno no habría marcado ninguna diferencia. Y eso es lo que creo, hasta el tuétano. Está mal ordenar que las fuerzas estadounidenses peleen por lo que las propias fuerzas afganas no quisieran pelear. Los dirigentes políticos de Afganistán no pudieron unirse por el bien de su pueblo. No pudieron negociar el futuro de su país cuando tuvieron que hacerlo. Y jamás lo habrían hecho mientras hubiera fuerzas estadounidenses en Afganistán que pelearan casi todo por ellos. Y nuestros verdaderos competidores estratégicos, China y Rusia, adorarían que Estados Unidos siguiera mandando millones y miles de millones de dólares para estabilizar Afganistán indefinidamente. Cuando recibí al presidente Ghani y al presidente Abdullah en la Casa Blanca, y cuando volví a hablar por teléfono con Ghani en julio, tuvimos pláticas muy francas. Hablamos de que Afganistán debía prepararse a librar guerras civiles después de la salida de las fuerzas estadounidenses. Limpiar la corrupción en su gobierno para que el gobierno pudiera funcionar por el pueblo afgano y para el pueblo afgano. Hablamos extensamente de la necesidad de que los dirigentes afganos se unieran políticamente. Nada de eso hicieron. También les pedí que emprendieran la diplomacia, que procuraran un acuerdo político con los talibán. Este consejo fue rechazado llanamente. El señor Ghani insistió en que las fuerzas afganas pelearían. Evidentemente, se equivocó. Vamos a ver. Les pregunto a los que dicen que nos debimos quedar, ¿cuántas más generaciones de hijos e hijas estadounidenses me hubieran pedido mandar a pelear las guerras de Afganistán que no quisieron pelear los afganos? ¿Cuántas vidas más de Estados Unidos valía eso? ¿Cuántas hileras más de lápidas en los cementerios nacionales? Mi respuesta es clara. Yo no repetiré los errores que se hicieron en el pasado. El error de quedarse y pelear indefinidamente en un conflicto que no es del interés nacional de Estados Unidos. De montarnos en nuestro macho en una guerra civil en otro país, de intentar rehacer un país con despliegues infinitos de fuerzas estadounidenses. Esos son los errores que no podemos volver a cometer, porque tenemos intereses vitales en el mundo y no podemos pasar por alto esos intereses. Quiero reconocer también lo doloroso que esto es para tantos de nosotros. Se han visto escenas en Afganistán que destrozan el alma, sobre todo para nuestros excombatientes, nuestros diplomáticos, trabajadores humanitarios, para todos los que pasaron tiempo en el terreno trabajando para apoyar al pueblo afgano.
para los que han perdido a seres queridos en Afganistán y para los estadounidenses que pelearon y sirvieron en el país, para servir a nuestro país en Afganistán. Esto es profundamente personal. Y también para mí lo es. He trabajado en estos asuntos tanto como el que más. He estado por todo Afganistán durante esta guerra, mientras se daba la guerra de Kabul a Kandahar, al valle de Kunar. Viajé allá 4 veces diferentes. Me reuní con la gente, hablé con los dirigentes, pasé tiempo con nuestras fuerzas y llegué a entender de primera mano qué sí se podía y qué no se podía en Afganistán. Y ahora me concentro en lo que sí se puede. Seguiremos apoyando al pueblo afgano. Dirigiremos con nuestra diplomacia, nuestra influencia internacional y nuestra ayuda humanitaria. Seguiremos presionando para que haya diplomacia regional para impedir la violencia y la inestabilidad. Seguiremos hablando a favor de los derechos fundamentales del pueblo afgano, de las mujeres y de las niñas, igual que lo hacemos por todo el mundo. He sido claro. Los derechos humanos deben ser el centro de nuestra política exterior, no la periferia. Pero el modo de hacerlo no es mediante despliegues militares infinitos. Es mediante nuestra diplomacia, nuestros medios económicos y mediante pedir al mundo que se reúna en torno a nosotros. He trazado la misión en Afganistán. Se me pidió autorizar 6,000 soldados que se enviaron a Afganistán con la finalidad de ayudar en la salida de personal civil estadounidense y aliado de Afganistán y sacar a nuestros aliados afganos y afganos vulnerables para que estuvieran a salvo fuera de Afganistán. Nuestras fuerzas que trabajan para dar seguridad al campo aéreo siguen operando para dar seguridad a los vuelos militares y civiles. Tomamos el control aéreo. Ya cerramos la embajada a salvo y hemos transferido a nuestros diplomáticos. Nuestra presencia diplomática ya está consolidada. También en el aeropuerto. Durante los días que vienen pretendemos sacar de ahí a miles de ciudadanos estadounidenses que allí han venido viviendo y trabajando en Afganistán. También seguiremos apoyando la salida segura de personal civil, del personal civil de nuestros aliados que siguen en servicio en Afganistán. La operación Aliados y Refugiados, que anuncié en julio, ya ha trasladado a 2,000 afganos que tenían derecho a visas especiales de inmigración y a sus familias a Estados Unidos. En los días que vienen, las fuerzas estadounidenses darán ayuda para sacar a más afganos con derecho a visas especiales y a sus familias para sacarlos de Afganistán. Ampliamos también el acceso a refugiados para abarcar a otros afganos vulnerables que trabajaron para la embajada. ONGs o con ONGs estadounidenses y afganos que de otro modo tienen un gran riesgo. Yo sé que hay inquietudes en cuanto a por qué no empezamos a sacar a la gente, a los afganos civiles, más pronto. Parte de la respuesta es que algunos de los afganos no se querían ir antes, tenían aún esperanzas por su país. Y en parte porque el gobierno afgano y sus simpatizantes nos pidieron que no organizáramos el éxodo en masa para evitar desatar, dijeron ellos, una crisis de confianza. Las fuerzas estadounidenses cumplen con su misión de la manera más profesional y eficaz posible, como siempre, pero no sin riesgos. Al cumplir con esta salida, hemos dejado en claro a los talibán que si atacan a nuestro personal o interrumpen nuestras operaciones, la presencia de Estados Unidos será veloz y la respuesta será veloz y con fuerza. Defenderemos a nuestro pueblo con fuerza devastadora de ser posible, de ser necesario. La misión militar actual es de poco tiempo, de ámbito limitado y objetivos estrechos. Sacar a nuestra gente y a nuestros aliados tan pronto como se pueda. Y una vez cumplida esta misión, concluiremos nuestro retiro militar. Concluiremos la guerra más larga de Estados Unidos, luego de 20 largos años de sangre derramada.
Los acontecimientos que vemos ahora, tristemente, prueban que ninguna cantidad de fuerza militar daría jamás un Afganistán estable, conocido en la historia como el camposanto de los imperios. Lo que está pasando hoy bien pudo haber pasado hace 5 años o dentro de 15 años. Seamos sinceros. Nuestra misión en Afganistán ha tenido muchos errores los últimos 2 decenios. Ya soy el 4º presidente estadounidense en presidir la guerra en Afganistán. 2 demócratas y 2 republicanos. Esta responsabilidad no se la voy a pasar a un 5º presidente. No engañaré al pueblo de Estados Unidos alegando que con tantito más tiempo en Afganistán marcaremos la diferencia. Ni tampoco evitaré mi responsabilidad por lo que sucede hoy y cómo debemos avanzar de aquí. Soy el presidente de Estados Unidos de América y la pasada de bolitas se detiene conmigo. Me entristecen mucho los hechos que hoy encaramos, pero no lamento mi decisión de acabar con la guerra de Estados Unidos en Afganistán y mantener la vista bien puesta en nuestra misión contra el terrorismo ahí y en otras partes del mundo. Una misión de degradar la amenaza terrorista de Al-Qaeda en Afganistán y matar a Bin Laden fue un éxito. El intento de décadas de superar siglos de historia y rehacer Afganistán, ese sí no tuvo éxito y creo que jamás pudo haberlo tenido. No puedo pedirles ni les pediré a nuestras fuerzas que peleen infinitamente la guerra civil de otro país, que sufran víctimas y heridas que les cambien la vida, que dejen familias fracturadas por la pérdida y el dolor. Esto no es de nuestro interés de seguridad nacional. No es lo que quiere el pueblo de Estados Unidos. No es lo que nuestros soldados, que tanto han sacrificado las últimas 2 décadas, se merecen. Yo le hice un compromiso al pueblo de Estados Unidos cuando me postulé a la presidencia de acabar con la participación estadounidense en Afganistán. Una guerra dura y difícil y lejos de ser perfecta. Y ese compromiso lo he cumplido. Más importante aún, me comprometí con los valientes y las valientes que sirven a esta nación a no seguir arriesgando su vida en un acto militar que hace mucho debió terminar. Eso hizo nuestra dirigencia cuando llegué aquí en Vietnam, cuando llegué aquí como joven. Eso no lo haré yo en Afganistán. Sé que criticarán mi decisión, pero prefiero que me hagan todas esas críticas que pasarle esta decisión a otro presidente de Estados Unidos, al 5º. Porque esta decisión es la correcta para nuestro pueblo, es la correcta para nuestros valientes militares que arriesgan la vida al servicio de nuestra nación y es la correcta para Estados Unidos. Gracias. Y Dios proteja a nuestras fuerzas, a nuestros diplomáticos y a todos los valientes estadounidenses que prestan servicio a pesar del riesgo.